habría, perdón, estoy moviendo esto, habría aspectos bastante distintos que tratar, porque podríamos estar hablando pues del voto online, por ejemplo, que es un aspecto claramente relacionado con la necesidad de seguridad en la web, o podríamos estar hablando de la necesidad que tienen nuestras empresas, por lo menos en Europa, de tener una web oficial, las empresas cotizadas, las sociedades cotizadas. Podríamos hablar realmente de distintas perspectivas, pero yo me voy a enfocar en una perspectiva concreta que tiene que ver de una forma muy directa con lo que es la ciberseguridad. Es decir, los cambios legislativos y prácticas que se están proyectando precisamente para hacer frente directamente al riesgo de la ciberseguridad. Aquí en León tenemos un máster de Derecho de la Ciberseguridad en el que participa mi universidad, pero participa también el INCIBE, que es el Instituto de Seguridad Cibernética de España. Nosotros somos una ciudad más bien pequeña, no somos tan grandes como Lima ni de lejos, pero en esta materia la verdad que trabajamos bastante al tener aquí el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Bueno, el primer apartado que vamos a ver lo he titulado Introducción a la ciberseguridad como reto empresarial. Y tenemos dos grandes ideas. La ciberseguridad nos trae consigo la necesidad de enfrentarnos y de solucionar y de defendernos a menudo de grandes retos, de ciberataques, infección de los sistemas con programas que pueden aparecer tanto de una dirección conocida como de una dirección que no conocemos. La dificultad de prevenir estos ataques, desde luego las dimensiones que pueden tener, a veces son una cosa muy menuda o a veces pueden paralizar una empresa, pueden paralizar una junta general o pueden paralizar una línea de producción. O peor aún, ahora que estamos hablando de algoritmos, de inteligencia artificial, es que incluso se pueden duplicar los programas que tenemos, pueden convertirse en algo distinto de lo que teníamos nosotros proyectado. En fin, los retos son enormes. Y he puesto en esta primera diapositiva también un recordatorio de qué llamamos o a qué me refiero yo cuando hablo de gobernanza corporativa, porque es verdad que hay distintas maneras de definirla, es un término ya muy utilizado, pero a mí me gusta este muy clásico, para contrastar con lo moderno de la ciberseguridad. En gobernanza corporativa usamos una definición muy clásica, es el modo en el que se gestionan las empresas y sobre todo el modo en el que adoptan decisiones. Y en estas decisiones yo me voy a centrar especialmente en cuestiones que tienen que ver con el control de la seguridad relacionada con el ciberespacio y en el Consejo de Administración. Desde luego, hay otro órgano, principalmente la Junta General, hay otras instancias en las empresas y en las sociedades mercantiles, pero yo me voy a centrar especialmente en unas figuras novedosas que vamos a ver y en cómo afecta al Consejo de Administración todos estos nuevos eventos y panoramas ante los que nos encontramos. Bien, creo que se puede ver esta diapositiva que me gustaría que leyesen. Fue unos eventos ya muy conocidos, es el ataque de WannaCry ya hace unos añitos, el año 2017. Elena, disculpa, me parece que está en pausa tu pantalla, no ha corrido la diapositiva. A ver. Pues yo, a ver. Si no,
detengo la compartición y vuelves a compartir la pantalla para poder visualizar las Vale, imágenes. vale, a ver. Te Lo que aviso. pasa es que yo ahora no sé llegar a... Yo te aviso, no te preocupes, en un momento. Vale. Ah, sí, Listo, para que puedas compartirlo nuevamente, por favor. vale. Aquí está, Está perfecto. Ahora sí ¿vale? podemos. Bien. Pues, 12 de mayo, dice. Yo estoy segura, sí, 12 de mayo al 15 de mayo. A ver, estoy segura que esto sonará, porque esto fue un problema que afectó a todo el mundo. A media mañana de un viernes 12 de mayo del año 17, había rumores de que había grandes empresas españolas que habían sido hackeadas, y esto incluía a Telefónica, esta entidad multinacional. Pero también llegaban noticias de Reino Unido de que habían hackeado los sistemas de sanidad, el NHS. El sistema de trenes alemán. Y en pocas horas llegaban noticias de Portugal, de Francia, de India. De hecho, no tengo verificado Perú, por tanto no lo he puesto, pero seguramente también se vio afectado. Grandes empresas americanas, sistemas de policía, Dacia, el fabricante de coches rumano. Y al final del día 12 de este año, había afectados 74 países, un número innumerable de empresas y de ordenadores. Durante el fin de semana, este ataque se extendió, llegó a 150 países, más de 200.000 ordenadores afectados, y cuando se volvió el lunes al trabajo, pues había gran inseguridad sobre qué se iban a encontrar los trabajadores en sus ordenadores de despacho. Esto que ocurrió vino de la mano de un virus que se llamaba WannaCry. Tienen ahí el nombre más largo, Wanna Descripted WannaCry. Y es ya, pues creo que un clásico. Es un troyano que se infectaba en los ordenadores, se insertaba en los ordenadores. En parte se transmitió por correos electrónicos maliciosos, y por phishing, es decir, eran correos que se enviaron masivamente. Se pedía un rescate para liberar el ordenador, un rescate en bitcoins, y pues fue bastante complicado de atacar este virus. A lo largo del día 15, pues se encontró un antídoto, se fue aplicando y finalmente se logró expulsar el WannaCry. Pero entre medias había causado miles de millones de pérdidas en dólares, fallos en sistemas de salud, en ferrocarril, en fin, fue un daño muy importante, muy, muy importante. Hasta el punto de que podría haber causado incluso muertes. Por ejemplo, si pensamos en un hospital donde se paralizan los sistemas o los sistemas de citas simplemente. Pues bien, cuando investigaron este problema, cuando estuvieron analizando de dónde había llegado este problema, se dieron cuenta de que realmente, bueno, de dos cuestiones muy interesantes. Por una parte, de que se había basado en una herramienta de espionaje cibernético desarrollada por la NASA. Es decir, unos hackers habían conseguido entrar en la NASA y robar o duplicar un instrumento elaborado por la NASA para espionaje. Entonces, una de las conclusiones que se extraen. Y otra es que se aprovechaba de una vulnerabilidad de Microsoft en los sistemas operativos de Windows,
y que esta vulnerabilidad había sido detectada, es decir, no es que no había pasado inadvertida. De hecho, Windows había difundido unos parches contra esta vulnerabilidad. ¿Qué pasa? La mayor parte o muchísimos ordenadores no tenían instalados estos parches porque no se había hecho caso particularmente. Pero parece ser que si hubiésemos seguido estas indicaciones del fabricante, pues hubiera sido posible reducir los daños. En todo caso, WannaCry es un buen ejemplo, solo un ejemplo de cómo prácticamente el mundo se puede parar con estos ataques. ¿Se ve la nueva pantalla? He cambiado de... Sí, gobernanza corporativa de la ciberseguridad. Bien, bien. Vale, ya entiendo. Bien. A partir de aquí voy a desarrollar la exposición, no me extenderé mucho, pero bien, me gustaría hablar un poquito de estas cuestiones. Panorama general, prácticas incipientes y papel de la estandarización, dar una pequeña visual, que decimos aquí, a Estados Unidos, un poquito más de Europa y finalmente algunos aspectos ya bastante concretos de la cuestión de cómo adaptar las estructuras actuales de gobernanza, especialmente el Consejo, a los retos que que están ya con nosotros realmente. Bien. El panorama general es que el entorno digital y los ciberriesgos son muy difíciles de definir, muy difíciles de caracterizar, de prever, de prevenir. Además están en evolución constante y afectan a la empresa. Y desde el momento en que afectan a la empresa van a afectar a sus clientes, a sus inversores, pero desde luego van a afectar a los administradores, a los consejos. A unos consejos de administrador y de administración y a unos administradores que no contaban o quizá no cuentan todavía ni con formación en buena medida ni con instrumentos diseñados específicamente para estos problemas. Y una cuestión más importante sobre la ciberseguridad es que aunque aquí la vamos a analizar o nos vamos a referir a ella desde el punto de vista de la empresa y de la gobernanza, sobre todo de la gran empresa, no se puede dejar de lado. Este es un tema que tiene una vinculación estrechísima con la seguridad nacional. Es decir, al margen de lo que las empresas puedan implementar o puedan querer desarrollar, en cada territorio van a estar constreñidas, van a estar tanto limitadas como incentivadas o obligadas a seguir las pautas del legislador. En este terreno especialmente, muy especialmente porque aquí se está afectando cuestiones de seguridad nacional. Tienen ahí ustedes unos convenios que son muy renombrados, muy importantes como referencia en esta materia desde el punto de vista público, no de la empresa, pero que en último término también nos dan las pautas del marco en el que las empresas van a tener que trabajar. El convenio de Budapest de criminalidad, la resolución de la Asamblea General de Organización de Estados Americanos de 2004, tienen ahí ustedes el número de referencia, que la declaración de la Cumbre de Gales de la OTAN de 2014 o la declaración de infraestructuras críticas también de la OEA del 20 de marzo de 2015. Queda ahí dicho y voy a entregar la presentación por si alguien tiene interés, pero estos son grandes pilares desde el punto de vista público y el ordenamiento internacional para que dan pautas de base en lo que después las empresas van a poder hacer. Junto a estos grandes convenios tenemos a nivel nacional, prácticamente en todos los estados, las estrategias nacionales de ciberseguridad. Son unos documentos estratégicos, como su nombre indica, se difunden, aunque van apoyados en estudios secretos, de pura estrategia interna, pero ya en estas estrategias nacionales suele haber orientaciones para
para las empresas, al margen o adicionalmente a la legislación. Y es que la legislación, en este terreno, la legislación empresarial relacionada con la ciberseguridad, en el sentido ese de protección frente a ataques, pues es bastante reciente, porque nos hemos estado moviendo, por un lado, en políticas de seguridad de los propios estados, en política de seguridad de productos, comercio seguro, producto seguro, pero no tanto en materia de defendernos frente a ataques. Nos hemos estado moviendo así desde el punto de vista del legislador. Como es una necesidad defendernos de estos ataques desconocidos y tremendos, la propia práctica ha ido trayendo o ha ido trayendo soluciones parciales. Se han creado grupos de trabajo relacionados con gobierno corporativo, muy pocos. Estoy segura que en los próximos meses o años, seguramente más bien meses, van a florecer. Hoy comentaba antes en la introducción, se ha publicado una gran reforma de la ley de sociedades de capital en España y olvida totalmente estas cuestiones, totalmente. Y sin embargo son muy importantes. Esto, vamos, yo estoy totalmente segura, absolutamente segura de que en los próximos meses se va a oír cada vez más hablar de esto. Bien. Ciertamente, al menos en Europa, la cuestión de la protección de datos, que no es lo mismo que ciberseguridad, protección de datos es protección de datos en el espacio ciber o en otros soportes, en papel también. Pero es verdad que a través de la protección de datos, nosotros tenemos en Europa desde el año 2016 un reglamento general de protección que entiendo que se utiliza bastante en algunos países, en algunas consultoras de Iberoamérica, lo sé por alumnos por colegas, pero después posiblemente más importante es el papel de las entidades internacionales de estandarización, como la International Standardization Office, el NIST en Estados Unidos y otras entidades que generan normas estándar. Como sabemos, ¿verdad? Como juristas, estas normas estándar no son leyes, no es obra del legislador. Sabemos que en distintos aspectos han sido muy influyentes. Por ejemplo, las ISO en materia de calidad, las ISO en materia ambiental, en responsabilidad social corporativa, han sido muy influyentes. Bueno, pues las ISO en ciberseguridad yo creo que van a serlo más, todavía más, porque verdaderamente se han adelantado a lo que se está viendo que están introduciendo los legisladores. Lo menciono simplemente porque me detendré un poquito más adelante cuando tratemos las normas jurídicas que ya se están empezando a aprobar. La ISO, especialmente su familia de normas 27000, habla de la necesidad o la conveniencia de contar con sistemas de gestión de seguridad de la información. Son auténticos sistemas, como en otra norma de calidad ISO, donde se van estableciendo los procesos, los mapas de ordenadores que tiene que tener una empresa, de conexiones a internet, el personal que tiene acceso a cada uno de estos sistemas, el que nunca debería tener acceso, etcétera, etcétera, etcétera. También nos habla ya del Chief Information Security Officer, que como ven ustedes, pues es una terminología en inglés, pero nosotros en España se intenta traducir y se traduce responsable de seguridad de la información, pero muy a menudo lo utilizamos en inglés, el CISO. El CISO sería este alto ejecutivo, en principio fuera del Consejo de Administración, en principio, pero que es, digamos, el que supervisa y gestiona los sistemas de información más vinculados con el ciberespacio. Junto al CISO, incluso por encima del CISO, estaría el Chief Security Officer, que viene a ser un jefe de seguridad
no solo de ciberseguridad o de seguridad de sistemas informáticos, de software, de programas, sino también pues, de edificios, de la seguridad en sentido más clásico y tradicional. Conforme a estas normas ISO, en principio el Chief Security Officer sería jerárquicamente superior al CISO. Pero esto no es norma jurídica, estos son estándares, ideas. Curiosamente, también nos hablan del CEO. El CEO nos sonará más o menos a todos, ¿verdad? El consejero delegado. Pero se le atribuyen también unas vertientes novedosas, unas competencias nuevas en materia de ciberseguridad. Entonces, estas entidades de estandarización están siendo muy importantes para introducir nuevas prácticas en las empresas. Y otra pista, hay otros actores que indirectamente, pero de una forma muy, muy potente, también están influyendo mucho. Por ejemplo, entidades de financiación o, por ejemplo, de una forma muy especial, las aseguradoras. ¿Por qué? Porque cada vez hay más activos que están sometidos a riesgo ciber y cada vez se pueden contratar pólizas específicas, por ejemplo, de seguros, de ciberseguros, ciberriesgos. Bien, quiero asegurarme de que no voy a tener ataques o de si tengo ataques voy a tener algún tipo de apoyo del seguro, tal. Pero incluso en pólizas normales de responsabilidad empresarial se están introduciendo coberturas que tienen que ver con el ciberespacio o los jueces interpretan de una forma muy amplia coberturas clásicas y hacen que las aseguradoras tengan que cubrir ciberriesgos. Bien, por esta vía las aseguradoras están obligando a las entidades a contar con programas de seguridad ciber. En Estados Unidos podríamos llamar la atención sobre un grupo de trabajo muy importante, tienen ahí ustedes la web. Es un grupo informal, pero está realizando recomendaciones desde el año 2011 sobre estas cuestiones de las que le estoy hablando. Tiene ahí simplemente el elenco de algunos de los miembros. Y ya en 2018, a nivel de empresas cotizadas, el supervisor, la SEC, ha emitido una declaración, se conoce simplemente por esta declaración de la SEC de esta fecha en materia de ciberseguridad, donde va obligando a las empresas cotizadas a tener transparencia, mejor dicho, recomienda transparencia específica sobre incidentes que tengan que ver con virus informáticos y similares o con exposiciones que tengan. Como es una declaración, no es legislación, es una mera declaración, pues contiene realmente recomendaciones. En la Unión Europea, ¿cómo está la cosa? Bueno, reitero lo que decía antes, de la mano del Reglamento General de Protección de Datos, un reglamento del año 2016, pues afecta bastante realmente a las empresas porque les impone bastantes obligaciones. Pero a nivel de gobernanza, pues nos encontramos con que crea una figura, el delegado de protección de datos, que en principio no estaría en el Consejo, sería una figura externa, pero es una figura con muchísimo poder. Es una figura a la que, por ejemplo, no se la puede despedir, sino por unas causas muy tasadas similares a lo que sería un auditor, que tampoco se le puede despedir así sin más. Es una figura independiente que es el puente, el nexo entre el supervisor de datos y la propia empresa. Tenemos otra normativa muy importante, la directiva NIS, la directiva 2016 de seguridad de las redes, que no afecta a todas las empresas, afecta a algunos prestadores de servicios esenciales y a la mayoría de prestadores de servicios digitales. Y les impone obligaciones de dos tipos. Por un lado, de gestión de seguridad cibernética dentro de la empresa.
Y por otro lado, de notificar a unos supervisores que se crean pues, los riesgos, los incidentes y similares. Incluso en algún caso tendrían que notificar esta información a sus usuarios, si pueden verse afectados mucho en ese caso. ¿Qué obligaciones de gestión impone? Pues curiosamente está muy influido por la norma ISO de la familia 27000 que mencionaba antes. No utiliza la misma terminología, pero en el fondo nos está diciendo, nos está hablando de los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Sería extenderme muchísimo, entrar en esto, pero que le suene, que en el fondo lo que está haciendo el legislador europeo está muy, muy influido por lo que hicieron las normas de estándares. En cuanto a la notificación, pues se deben notificar los incidentes, estas entidades afectadas tienen que notificar incidentes, y es puesto aquí en amarillo al INCIBE, al CERT, porque lo que decía al principio, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que está en nuestra ciudad, una ciudad de tamaño mediano, pero que en este terreno pues contamos con el Instituto Nacional. Recientemente, más recientemente, en septiembre de 2020, por fin tenemos una propuesta de directiva de resistencia o resiliencia digital operativa, que aborda de pleno temas de gobierno corporativo, de forma concreta respecto del Consejo de Administración. Si NIS, la normativa anterior, ciertamente impone obligaciones de gestión y de alguna manera da a entender que la alta jerarquía de la entidad tendría que estar notificada y tendría que estar al tanto, esta propuesta ya obliga a que la responsabilidad última en materia de seguridad cibernética recaiga expresamente en el Consejo. Detalla algunas de las obligaciones del Consejo y incluye, digamos, en el esquema legislativo estas figuras que decía antes, y particularmente el jefe de seguridad de la información, el CISO. La última parte de la exposición sería esto que decía, algunos aspectos específicos. ¿Cuál es el encarge orgánico exactamente de estas nuevas figuras que están surgiendo? Pues también sería muy largo, no tenemos hoy muchísimo tiempo, pero tengo que decir que es el debate actual. ¿Qué vamos a hacer con el delegado de protección de datos? ¿Qué vamos a hacer con el CISO? ¿Podemos mantenerles fuera del Consejo de forma que informen al Consejo? O, como tengo aquí esta frase, matar al mensajero. O el riesgo que corremos con figuras externas al Consejo es que en el fondo, por una cuestión cultural o de ni siquiera vayan a dar las malas noticias reales a los consejos, no se vayan a atrever. Bien. A nivel de práctica, lo que está ocurriendo es que se están observando también reformas en los consejos en los estatutos de algunas grandes entidades, y se están atribuyendo nuevas competencias de seguridad a la Comisión de Auditoría, de Riesgos, a un comité específico o al Pleno del Consejo. Siempre sobre la base, eso sí, de entender que es necesaria más formación y más análisis de perspectiva, de intentar ver un poco el futuro en esta cuestión. Yo creo que me he extendido bastante en el tiempo y me disculpo. La verdad es que es un tema muy apasionante porque está, ya digo, la directiva DORA es la que más claramente aborda, más directamente aborda desde el punto de vista del legislador europeo cuestiones de gobierno corporativo directo y nuclear, y es de septiembre, o sea, es de hace unos meses, está gestionándose y saldrá adelante. Y en cuanto a la práctica, esto que ven en esta diapositiva, pues es también un debate súper actual. Por ejemplo, en España, Telefónica ya ha decidido que utiliza un comité específico. En Estados Unidos, General Motors también. Pero hay muchas entidades que, bueno, pues estos riesgos los van a
llevar por por otros de estos consejos. Yo me agradezco la oportunidad de hablarles y, y reitero eso, mi satisfacción, y traslado la palabra al profesor Edison o a Abelardo, no sé. Por supuesto, al final del debate, si hubiera alguna pregunta, estoy a su disposición. Ya está. Muchas gracias. Gracias, Elena. Sí, de hecho, ahora tendríamos la exposición del doctor Edison Tabra. Edison, cuando gustes. Sí, en efecto, muchísimas gracias por la invitación a la maestría en Derecho de la Empresa. Y también es realmente pues, un honor compartir espacio con la doctora Elena Pérez Carrillo. De verdad que a nivel de la maestría nos sentimos muy contentos de tenerla siempre compartiendo algunas ideas y qué mejor pues de algo que ella está investigando permanentemente en la Universidad de León, que es el tema de la ciberseguridad. Bueno, yo me voy a circunscribir a complementar algunos aspectos porque Elena ha sido muy meticulosa al momento ya de hablar del tema de ciberseguridad. Yo quizás un poco daré una perspectiva del lado local que complementen ya las ideas que Elena ha dado a lo largo de su exposición. Lo primero que tendría que partir es que, como ustedes observan en la presentación, el Perú es el segundo país con menos ciberseguridad en América Latina, ¿no? Estos son unos datos recientes que han sido publicados en Andina Noticias y que evidentemente nos llaman mucho la atención, sobre todo dado cuenta de que ya se ha emitido o está en vías de emitirse legislación respecto pues de lo que es la seguridad digital. Y eso de verdad preocupa mucho porque, digamos, el Perú puede tener muchos problemas, pero ya el tema de la ciberseguridad es un aspecto pues que data ya de algunos años, ¿no? Como ustedes pueden observar, hace poco tiempo hubo el caso de un banco muy conocido en el mercado local que tuvo que pedir disculpas porque habían accedido a la base de datos de sus clientes, a las cuentas de identificación bancaria de estos, y pues hubo una amenaza, o por lo menos se menciona ello, de que, no, de que bueno, se podía haber dispuesto de su información y sobre todo de sus fondos, ¿no? Como se comentó, aparentemente esto no sucedió, pero siempre quedó la duda en el sentido de entender hasta qué punto la información que nosotros como clientes en una empresa podemos confiar y si esta está resguardada de manera correcta y fiable, ¿no? Entonces aquí también es un tema de confianza, que evidentemente a mí me anima un poco a verlo junto con el tema de la ciberseguridad desde una perspectiva de gobierno corporativo que complementa lo que ya Elena ha mencionado anteriormente. Realmente cuando uno ve el tema de ciberseguridad, lo tiene que ver como un costo de agencia, ¿no? Porque por el lado del lado de la empresa, por el lado del inversor, pues no le hace mucha gracia, como dicen los españoles, de que una empresa, la empresa en la cual tiene participación accionarial, sufra ataques cibernéticos que generen como consecuencia que de repente se sustraigan fondos de los clientes de esta o información de sus clientes, con lo cual el valor de la empresa pueda sufrir una disminución en el mercado, ¿no? Entonces, claro, para un accionista esto es una señal de preocupación y esto se va a trascender muchas veces en el valor de la acción que muchas veces puede bajar y para perjuicio tanto de él como de la empresa. Pero no solamente es un perjuicio pues, que genera costos de agencia para el accionista, sino también es tanto para el accionista mayoritario como el minoritario, pero principalmente en el caso del mercado local es el minoritario quien puede sufrir algunos perjuicios, dado que muchas de las decisiones que se puedan tomar a raíz de los ataques cibernéticos y que puedan trascender en la labor de la empresa, pues evidentemente generen medidas en la Junta General de Accionistas que muchas veces puedan degenerar en ventas de acciones que evidentemente beneficien más a los accionistas mayoritarios en desmedro de los minoritarios. Pero también los costos de agencia están asociados a los
acreedores de la empresa, ¿no? Tanto quienes confían, en este caso en calidad de consumidores, ¿no? Sus datos, tanto financieros, datos de identidad y también evidentemente sus fondos, ¿no? Entonces aquí es un tema también de que los clientes, al no tener la confianza de que el banco o una entidad pueda cautelar adecuadamente sus datos, pues puedan trasladarse a otra empresa. Evidentemente, este enfoque lo estoy dando desde una perspectiva de entidad financiera, pero también esto se puede utilizar para empresas que están dedicadas a otras industrias, a otros ramos, ¿no? Por ejemplo, el caso de franquicias, que muchas veces resguardan datos de sus clientes, ¿no? Incluso datos para las compras que se hacen ahora pues, producto de la digitalización y que evidentemente pues, corren riesgo de que puedan ser hackeadas, ¿no? O utilizadas pues, para un fin ilegal. Aquí, desde una visión de riesgos propia del gobierno corporativo, pues evidentemente estamos, cuando hablamos ya en temas de confianza, pues en temas de riesgos de reputación, que evidentemente perjudican la imagen de la empresa y esto suscita pues perjuicios en lo que es la práctica de la responsabilidad social y que genera evidentemente una reacción por parte de quienes gobiernan, ¿no? Una sociedad anónima o una empresa. Ahora bien, producto de la digitalización, es claro que estamos ante un caso en el cual la información hoy en día se considera pues un bien muy, muy valioso. Y eso es una fuente pues que incentiva el ataque cibernético, ¿no? Y claro, las empresas hoy en día, como ya lo mencionó Elena, tienen que estar preparadas implementando planes informáticos que prevengan estos ataques y que generen precisamente la sustracción de información, ¿no? De los clientes o de toda la empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en lo que es el gobierno corporativo y ciberseguridad? Evidentemente, la necesidad de prevenir costos de agencia que perjudiquen tanto a los accionistas como a los accionistas minoritarios, pero también como a los acreedores en calidad de consumidores de una empresa. Y evidentemente, esta protección de intereses, pues, se debe centrar en implementar medidas de prevención, más que de reacción. Aquí, como ya lo ha mencionado Elena, estamos ante el uso de protocolos, ¿no? Que evidentemente se aplican en el campo tecnológico, que están basados precisamente a evitar, ¿no? O a mitigar los perjuicios que generen un ataque cibernético, ¿no? Que ponga en jaque pues, a la base de datos de la empresa. Entonces aquí lo importante que tenemos que tener presente es, ¿no? Ir implementando de a pocos a medida de lo que es el soft law, normas que justamente implementen protocolos técnicos, pero también medidas que provengan de la administración de la empresa justamente para dar una priorización, ¿no? Una mayor importancia al tema informático, al tema cibernético. Esto, como ya lo sabemos, a raíz del COVID-19 en el Perú, en el mercado local, ha cobrado muchísima información y muchísima importancia. Esto debido a que las ventas digitales se han incrementado exponencialmente y evidentemente pues esto ha hecho que muchos de los clientes para hacer estas ventas tengan que brindar su información. Y esta información hoy en día se ha convertido pues en un deber de las empresas de cautelarlo y evidentemente también su gobierno o su administración deben estar justamente a la medida, ¿no? Para poder llevar a cabo justamente esta cautela de información. Y esto también tiene que ir acompañado de lo que son medidas normativas, ¿no? En el campo del mercado de valor y del mercado financiero, se han ido implementando recientemente algunas normas precisamente que están destinadas a cautelar la información que las empresas bancarias y las empresas que cotizan en el mercado de valores mantienen, pero evidentemente todavía en la práctica vemos algunas deficiencias. Yo me atrevo un poco, ya complementando lo que Elena ha hecho en modo de reflexión,
tres aspectos que están relacionados a gobierno corporativo y ciberseguridad. El primero de ellos es el activismo accionarial, ¿no? A nivel de los deberes de los accionistas, pues se entiende que hoy en día un accionista o un inversor va a estar más que preocupado pues en ver el destino de su inversión y sobre todo pues en ver, ¿no? La rentabilidad que esta inversión le genere a la empresa. Entonces el tema del manejo de la información, el tema de la seguridad de dicha información, ¿no? Debe también ser una fuente de preocupación por parte de los accionistas. Así como hoy en día pueden haber una fuente de preocupaciones, llámese por el medio ambiente, por el tema social, también hoy en día el tema del manejo de la información, tanto de la empresa como de los clientes o allegados a esta, pues deben evidentemente ser un objeto de preocupación y los accionistas deben también incluirlo dentro de la agenda para saber de qué manera la administración está cautelando, ¿no? La información y está previniendo los ataques que perjudiquen, ¿no? La integridad de esta información. Entonces aquí yo creo que a modo del activismo accionarial, los accionistas deben reforzar la práctica de sus derechos, ¿no? Que la Ley General de Sociedades les confiere precisamente para que a modo de supervisión vayan pidiendo cuentas, ¿no? A la administración para saber de qué forma se va implementando mecanismos, ya sea de autorregulación o en complemento a la normativa nacional en el campo de la seguridad digital. Pero claro, dado que la información hoy en día se está siendo, por decirlo así, objeto de un resguardo y esto genera una mayor importancia en las empresas que cotizan en bolsa o empresas de mayor tamaño económico, pues claro, aquí el rol del directorio juega pues un papel trascendente, ¿no? Ya Elena ha mencionado precisamente la importancia que genera el trabajo del Consejo de Administración en lo que es la gestión de la información y la implementación de protocolos de ciberseguridad. Y en el caso peruano, también ello es importante porque implica que hoy en día los directorios del mercado peruano también impliquen como visión estratégica la elaboración de planes de ciberseguridad que los deban implementar en su organización, en la sociedad, precisamente para evitar cualquier perjuicio de algún ataque al sistema de información de la empresa. Y esto implica, pues, el ejercicio de deberes que yo creo que son importantes de tomar en cuenta, ¿no? Primero, el deber de tomar decisiones respecto a los riesgos informáticos. Muchas veces en la práctica sucede de que por temor o por cuestiones presupuestarias no hay todavía el incentivo para decidir hacer frente a los riesgos cibernéticos o de repente uno asume de que estos hay que hacerlos de manera reactiva más que preventiva. Entonces aquí creo que un reto que los directorios o parte de ellos deben hacer es ir pensando que no hay que esperar un ataque cibernético que compromete la información de la empresa para después ahí reaccionar, sino hoy en día, pues esto tenemos que verlo desde una perspectiva mucho más de prevención. Hoy en día también creo yo que debe haber un deber, pues, ¿no? de parte del directorio de ordenar acciones correctivas, ¿no? O sea, hoy en día la información hoy es un intangible que ha cobrado importancia en toda empresa y incluso en el Estado y en la sociedad. Entonces, no puede ser muy flexible, no puede caerse en un estado muy flexible en el cual se permitan pues, que haya acciones de sustracción de información o de comercialización de esta. En Lima, como muchos de ustedes sabrán, hay espacios donde se venden datos, ¿no? De clientes o información de clientes que han sido sustraídos de base de datos de entidades bancarias y de otro tipo de industrias, ¿no? Entonces eso, si bien es cierto, está presente ahí y muchas veces por temas de informalidad lo hemos tolerado, pues probablemente ha sido porque la afectación ha sido mínima, ¿no? No es lo mismo de repente que tus datos, tu nombre, tus apellidos, tu número de DNI estén de repente siendo usados para que te envíen publicidad, a que de repente hoy en día accedan con esos datos a tus cuentas bancarias y te
te sustraigan todo el fondo que tienes ahí. ¿No? Entonces, claro, esto ha generado una mayor importancia en que los directorios tomen acciones correctivas, ¿no? Para evitar ello. Y justamente esto implica la implementación de protocolos, de planes, ¿no? O de políticas internas en las cuales se prevenga precisamente cualquier tipo de acto de sustracción interna de la información por parte de empleados de la empresa, así también como del acceso vía cibernético, ¿no? A la base de datos empresarial. Otro punto también importante es que queda de repente en el ámbito pendiente es la inclusión de un experto en el directorio, o sea, un experto reconocido en los temas digitales, los temas de seguridad digital. Bueno, esto es algo que ya Elena también lo ha comentado. En el caso del mercado local, hay muy pocos integrantes de directorios que tengan conocimientos o que tengan una formación integral sobre el tema de seguridad digital. Todavía la perspectiva es de tenerlos como asesores, como personal de apoyo, ¿no? Pero creo que a medida que el mercado experimente que la información digital y su resguardo deben tener una mayor importancia, probablemente en el futuro sí, ya se hable de la necesidad de ir implementando la inclusión de directores, ¿no? Que conozcan y que tengan un expertise mucho más alto en temas de ciberseguridad. Por último, el tema también del secretario corporativo, ¿no? Que el secretario corporativo, o que también se discute darle el nombre de oficial de gobierno corporativo, pues aquí debe también jugar una importancia alta, ¿no? Porque en el Perú, los secretarios corporativos se han convertido en una suerte de enlace entre el directorio con la gerencia general, pero también en muchos casos de ser una suerte de asesores, ¿no? Legales del directorio. Sabemos muy bien que los secretarios corporativos tienen una formación legal y claro, ello avala muchas veces que tengan la posición de ir ampliando precisamente la visión jurídica a quienes conforman el directorio. Y creo yo que en el ámbito de la ciberseguridad también se tiene que trasladar que el secretario corporativo pueda ir no solamente aportando una información jurídica estrictamente en relación al tema de la ciberseguridad, sino también trasladar la importancia que implica que la empresa implemente mecanismos propios de control de la información. Creo que eso es muy importante hoy en día porque creo yo que el mercado local debe ir adoptando ya una visión más preventiva que reactiva. Bien, solamente para terminar y no cansarlos ya con estos temas, pues solamente estoy copiando en la presentación, como ustedes observarán, ¿no? Extractos de la resolución de Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Donde evidentemente observamos los sistemas de gestión de seguridad de la información, que esto básicamente está vinculado al tema de la ciberseguridad, pero yo quisiera resaltar dos puntos, ¿no? El primero de ellos es de que en el ámbito del mercado de valores, pues observamos una suerte pues de soft love con hard love, que es lo que mencionaba en su momento el maestro José Miguel Emidirujo, ¿no? Aquí, por lo menos en el caso del mercado de valores peruano, pues se da, ¿no? la necesidad de que las empresas impongan o vayan imponiendo una preocupación cada vez más alta al tema de atender justamente las amenazas cibernéticas o los riesgos de sustracción de información digital, pero también se les da cierta liberalidad para poder implementar mecanismos propios que dentro de su organización les permitan hacer frente a este riesgo, a este problema. Y evidentemente también aquí se da una importancia mayor al rol que debe contar justamente los órganos de gobierno, ¿no? Y es un rol evidentemente de gestión, es un rol evidentemente también de propender justamente a implementar actos, medidas, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Quizás en el ámbito del mercado de valores la norma todavía no es tan clara, pero recientemente la Superintendencia de Mercado de Valores sí ha emitido la resolución 504-2021, en la cual sí, de manera mucho más clara,
ya prioriza la importancia que deben tener los órganos de gobierno en lo que es la gestión de ciberseguridad para empresas que son financieras y bancarias. Creo yo que esto es un referente que debe servir como ejemplo para otras empresas que de repente aún no han implementado mecanismos y que de repente esta normativa que ha dado la SBS pues también pueda servir como una orientación para estas empresas. Ahora bien, igual que sucede en el mercado de valores, en el mercado bancario y financiero, tampoco es que haya una exigencia jurídica detallada a las empresas bancarias, sino también se les da cierta flexibilidad para que vayan implementando estos mecanismos, estos protocolos que ya también Elena ha mencionado. Evidentemente sí se resalta, ¿no?, la importancia que debe tener el directorio y también, en este caso, la gerencia general en lo que es la implementación de las medidas que va a adoptar, ¿no?, el directorio en el ámbito pues, de gestionar los riesgos originados por la ciberseguridad. Un punto que quizás me gustaría acotar, y con esto termino mi presentación, es el ámbito de la gestión y de las funciones del comité de riesgos, ¿no? Los comités de riesgos hoy en día han adquirido también importancia dentro de los directorios, pero todavía la noción del riesgo cibernético, perdón, el riesgo originado por el tema de afectación a la ciberseguridad todavía no está del todo incluido, por lo menos en el mercado local. En España ya hay justamente comités de riesgos relacionados a la gestión de la ciberseguridad y eso todavía es un punto que las empresas deben ir implementando. Dicho esto, la normativa que he mostrado es principalmente empresarial, vinculada al mercado de valores, al mercado bancario. Queda pendiente todavía discutir cómo se debe ir implementando en otras industrias, ¿no? Por lo menos estos son avances regulatorios que juntan lo autorregulatorio en estos mercados, pero en las otras industrias todavía no existe mucha información o mucha dirección al respecto. Entonces creo yo que en esas industrias todavía un poco se tendrá que recurrir a la autorregulación o sino también a que el Estado en su momento pues deba dar algún tipo de política como ya lo ha estado dando, ¿no?, en lo que es la importancia a la ciberseguridad. Con esto termino, es de que el tema de la ciberseguridad va a adquirir mayor importancia en los siguientes años, producto de la digitalización, y esto lo marca mucho las tendencias, ¿no?, que están indicadas para el 2021. Dentro de estas se prevé que va a haber un incremento paulatino y mayor en lo que son las ventas digitales, ¿no?, el comercio electrónico, y claro está, esto también va a generar, digamos, la posibilidad de que lo que es la delincuencia digital se incremente, ¿no? Entonces, justamente aquí creo yo que las empresas deben hacer frente y ya deben estar pensando de qué manera gestionar estos riesgos que puedan poner en peligro, ¿no?, su actividad empresarial dedicada y aplicada en lo digital. Bueno, con eso he terminado mi presentación y bueno, quedo abierto a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias, Elena. Estamos esperando a las consultas del público, pero sí algo que me llamó mucho la atención es lo último que comentabas, ¿no, Edison? Justo el 2020 y 2021 ha estado marcado por un gran incremento en lo que es el e-commerce y el pago, bueno, ya no un pago ni siquiera por tarjeta, sino ya simplemente por internet. Y esto ha obligado, claro, a varias personas que empezaban con pequeños emprendimientos o que tenían ya un negocio, transformarlo hacia lo digital y ha incrementado el pago a través de Internet. Si bien la normativa está dirigida pues, a empresas más consolidadas, más grandes, no sé si en España ya existen prácticas desde empresas pequeñas y microempresas sobre temas de ciberseguridad, protocolos de ciberseguridad o tal vez existan, no sé, como algo así como una suerte de servicio de seguridad al momento de pagar.
empresas que se encarguen de eso y dejen un poco más tranquilo a estas personas que empiezan a hacer sus negocios por internet. Sí, Elena, quizás tú Sí, podrías... sí, no sé si se me oye o se me ve, es que Sí, sí, sí. sí, vale. Escuchamos. Pues que no sé qué he hecho, que no. Vale. Bueno, realmente las cuestiones de comercio electrónico y de seguridad de los pagos, pues claro, van, digamos que son muy específicas y se desarrollan más que como, no sé si he entendido bien, como que hubiera un protocolo o unos intermediarios. Lo que sí que ocurre aquí es que, por ejemplo, cuando antes mencionaba estas grandes normas de seguridad, concretamente el paquete NIS, que ya fue muy rápido, de grandes infraestructuras, pero también para prestadores de servicios digitales que no son pyme. Claro, ¿qué ocurre con las pymes en estos sectores? Pues ahí lo que se va generando son buenas prácticas y se va adaptando, en realidad cada entidad se va adaptando un poco a lo que las grandes hacen. En realidad es una tendencia como ocurrió pues, con otras prácticas de gobernanza antes. Y a mí me da la impresión de que están bastante desprotegidas en estos temas. Sí existe, y concretamente en León, además, esto no mencioné antes, pero el INCIBE, esta entidad que sí mencioné, es o tiene funciones a nivel de España de centro de respuesta rápida para la empresa privada, ¿de acuerdo? Hay otros centros que están en otros sitios, pero vamos, en Madrid me parece, para el sector público, para la administración, pero concretamente en España, cuando una entidad, una empresa sufre un incidente, tiene que notificarlo al INCIBE y a partir de ahí el INCIBE pues valora si la acción a seguir. El problema que tienen las pymes es que yo creo que estoy segura que en muchísimos casos ni siquiera lo conocen, o sea, ni siquiera conocen que tienen esa posibilidad. Y aunque la preocupación por la seguridad yo creo que la compartimos todos, también los ciudadanos y ciertamente las empresas. ¿Quién no teme pues, un robo de datos, un robo en la banca electrónica? Pero a nivel de esto que decías, de prácticas, de algún tipo de código, pues yo no tengo... Sé que se promueven desde el INCIBE y hay alguna, y de hecho tienen colgado en su web como buenas prácticas, pero aún así me parece que queda muchísimo por hacer, tanto apoyo como incluso información para la pequeña empresa. Sí. No sé si he contestado, si he Sí, respondido lo que se esperaba. de hecho, sí, muchas gracias, Elena. Más bien, no sé, Edison, si tienes algún comentario al respecto ya desde el mismo tema peruano. Bueno, sí. Para empezar, comparto lo que menciona Elena, en el sentido de que las pequeñas y microempresas aún se encuentran en una etapa de aprendizaje, en comprender precisamente la importancia de la ciberseguridad, ¿no? Probablemente ellas no tienen quizás digamos, el apresuramiento, ¿no? de darle importancia en este tipo de gestión de riesgos, porque el alcance de sus negocios es relativamente pequeño, ¿no? Probablemente a comparación de una cadena de supermercados o de una entidad bancaria, pues quizás una pequeña y microempresa probablemente no tiene todavía esta preocupación, porque en muchos casos, buena parte de ellas solamente se suscribe pues a hacer ventas bajo tarjeta de crédito, ¿no? Y muy pocas todavía están ingresando pues a la generación de toda una estructura de ventas bajo el formato de e-commerce, ¿no? Que de repente ahí sí pueda presentar el riesgo de algún tipo de ataque, ¿no?
cibernético. Entonces, probablemente las pequeñas y microempresas todavía están en esa etapa, pero yo creo que aquí corresponde quizás al Estado generar una política o incluir dentro de la política de promoción a la actividad y al desarrollo de las pequeñas y microempresas, también ya la idea de que éstas se preocupen por el tema de la ciberseguridad, ¿no? Sabemos de que a través del Ministerio de la Producción, por ejemplo, se dan apoyos, ¿no?, a las pequeñas y microempresas, tanto en lo que son sus constituciones, ¿no?, y también pues adherirse pues a determinados beneficios, ¿no?, tanto tributarios como laborales. Entonces yo creo que aquí, en el Ministerio de la Producción, se podría iniciar precisamente algo que Elena resaltaba bastante, ¿no?, que es promover la capacitación en temas de ciberseguridad. Yo creo que el Ministerio de la Producción sería el centro ideal para facilitar el conocimiento, la capacitación sobre la importancia de que ya desde una pequeña y microempresa, pues el empresario se preocupe precisamente por el tema de la ciberseguridad. Y eso es también una buena práctica de gobierno, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser una pequeña y microempresa? Es de que en el futuro sea una empresa grande, ¿no? Entonces yo creo que no hay que esperar a ser una empresa con un tamaño económico grande para que recién ahí tengas una preocupación por el tema de la ciberseguridad. Yo creo que desde ya siendo una pequeña organización podrías ir implementando ello. Otro espacio por el cual yo creo que se puede promover la ciberseguridad en el ámbito de la pyme, pues yo creo que a través también de la gran empresa, ¿no? Es muy sabido que muchas empresas grandes tienen de socias o de partners, ¿no?, a muchas pequeñas y microempresas, ya sea por temas de considerar las socias o también por temas incluso de responsabilidad social, ¿no? Entonces yo creo que a través de esta posición contractual, yo creo que muchas empresas grandes podrían incentivar también a las pequeñas y microempresas que vayan implementando ya una preocupación y también implementen en su organización, ¿no?, sistemas, ¿no?, protocolos, como ya lo mencionaba Elena, que precisamente pues prevengan de que esta empresa sea atacada pues por ataques cibernéticos, ¿no?, o que la delincuencia digital pues pueda perjudicar su valor, ¿no? Sí, de hecho, hasta yo pensaba, digamos, la pequeña y microempresa es mucho más vulnerable al backlash o a la consecuencia reputacional que tiene pues, sufrir un ataque de ciberseguridad, ¿no? Digamos, un banco tiene la posibilidad de pedir disculpas y luego más o menos solucionarlo, pero una pérdida de reputación, por más pequeña, sí, entre más pequeña la empresa, es un golpe mayor. Tenemos un par de consultas. Una es, ¿son los directores legalmente responsables por fallas en la tecnología en España? Y, ¿existen plataformas cooperativas para pequeñas empresas en España? Vale, pues muy bien, pues en cuanto a la primera pregunta, si son legalmente responsables, vamos a ver. En principio, el Consejo de Administración o el directorio, como me parece que lo llaman en Perú, se me oye, ¿verdad? Sí, Elena. Sí. Vale, vale. El directorio, los administradores, son los responsables de gestionar, de dirigir las estrategias y aquellas cuestiones en las que ellos sean negligentes o que sean desleales, pues van a ser responsables. En relación con estas cuestiones concreta de la tecnología, claro, la dificultad principal puede ser de prueba, en el sentido de decir, bueno, hasta qué punto que se haya caído la web pues es responsabilidad de los administradores. Por eso existen doctrinas, pero realmente en Perú también, y además el profesor Tabra las conoce bien. Pues, por ejemplo, dentro de estos deberes del directorio estaría pues el deber de vigilar, el deber de estar atentos a la
tecnología más, si no más puntera, pues más adecuada para la empresa y para el momento. Por tanto, en el fondo, lo que tendrían que demostrar para no ser responsables es que fueron diligentes en las recomendaciones o en las estrategias que recomendaron. ¿Qué ocurre, sin embargo? Nuestra ley de sociedades de capital, ciertamente, en una reforma, no es la reforma de hoy, es una reforma de no hace demasiado tiempo, cuando se introdujo la web oficial, que es obligatoria para las sociedades cotizadas, como mencioné antes, pues sí que es verdad que establece que hay una serie de publicaciones en la web que son o consisten en la difusión regulatoria de cierta información, convocatorias o cierta información que debe ser transmitida al público, pues en relación con esa información, digamos que sí que hay una responsabilidad de los administradores en el sentido de que ellos responden de que esa información está está publicada cuando se dice que tiene que estar publicada. Este es uno de los aspectos donde, por ejemplo, a la hora de asegurar estas responsabilidades, pues precisamente los seguros pues, intervienen para generar o para obligar a sus asegurados a tener buenas prácticas. En cuanto a si hay, la otra pregunta era si había plataformas, me parece, plataformas cooperativas para pequeñas empresas en España. Sí, sí, desde luego, claro que hay. Sí, hay. Nosotros tenemos una cosa que además se puede consultar por internet, los PAIT, los puntos de atención al emprendedor, o no sé muy bien, es PAIT, escrito PAIT. Y ahí de hecho se da, realmente son como oficinas de apoyo a la empresa, principalmente a la pequeña empresa, con todo tipo de servicios, y desde la constitución, la creación, hasta a lo mejor algunas de estas cuestiones relacionadas con la tecnología. Y después las comunidades autónomas, que en España son muy activas, pues siempre tienen algún tipo de servicio oficial, digamos, de ayuda. Y además, pues sí, hay incluso empresas, a su vez, empresas de servicios que adoptan, digamos, el soporte de plataformas. Son plataformas que se dedican a la asesoría o al apoyo de otras empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. También muchas gracias, Edison. Y de hecho, muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Ya es 1:20, de hecho ya nos hemos pasado el tiempo. Sí. Y bueno, nada, sobre todo agradecer a Elena, agradecer a Edison por estar con nosotros hoy, y también agradecer a todos los asistentes por también acompañarnos un martes al mediodía. Espero más bien que nos podamos encontrar pronto. Y nada, muchas gracias y nos vemos en otro evento. Estupendo, estupendo. Gracias, Elena, muchísimas gracias.